En este video te mostraré cómo fabricar este crossover de posiciones, pero esta vez para fabricar con disco olímpico, reduciendo así considerablemente la inversión para fabricarlo, pero sin perder su funcionalidad. Además, reduje también las medidas de los PTRs que forman su estructura, así como las placas de las poleas, logrando un ahorro mucho mayor y conservando una buena resistencia. De esta manera es mucho más fácil de fabricar y sobre todo mucho menos costoso que el modelo anterior. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Lupillo Rentería y les doy la bienvenida a su canal. Hoy estamos dando por terminada lo que es la fabricación del crossover, de este nuevo modelo de crossover que ahora es para usar con discos olímpicos. En este video ya solo nos queda por armarlo. Esta es la parte más divertida, es la mejor parte porque es donde podemos ver el resultado de nuestro esfuerzo, donde lo podemos usar por primera vez ya con su pintura ya completamente terminado. Así que los invito a que me acompañen para ver esta parte que, como les menciono, es la más divertida, es la mejor, es donde se llena uno de satisfacción por ver lo que logró con tanto esfuerzo. Así que sin más que decir, nos vamos con el armado. Aquí tengo el buje sombrero y como pueden ver tiene unas marcas que le realicé con el taladro, pero estas solo llegan a la mitad de la pared del buje. Para ubicarlas lo coloqué en su lugar, después coloqué el opresor para que se marcara, lo saqué y taladré. Ahora solo hay que colocar los 4 bujes. Aquí tengo el portadiscos cromado. Este lo vamos a colocar con tornillos de 3/8 por 1 pulgada. Le coloco la rondana plana por el lado de la cabeza y una más por el otro lado. Además le coloco una rondana de presión y su tuerca. Si desean adquirir los accesorios con los que estoy armando el crossover, pueden contactarme por mi Instagram que estará en la descripción, aunque por el momento solo hay envíos aquí en México. Ahora vamos a colocar la polea con un tornillo de 3/8 por 2 pulgadas, sin olvidar colocar su rondana plana por cada lado y la rondana de presión. Ahora voy a colocar el maneral en el cold roll de 13 centímetros. Esto es un poco difícil porque entra muy ajustado, pero eso garantiza que no se va a salir. Además hay que aplicar el Kaioken. Y por último le di unos moquetes con el martillo porque se me terminó el Kaioken. Ahora voy a enroscar el pop-in y colocar los opresores de 5/16 por 1/4 en el buje de 4 centímetros. Aquí estoy colocando un reductor de 2 pulgadas a 1,5 pulgadas por cada lado de nuestro cañón. Lo dejo un poquito fuera para colocar pegamento epóxico y después empujarlo para que de esta manera quede bien pegado. Ahora tengo un tornillo de media por 5 pulgadas de largo. Le coloco una rondana plana y lo ubico en la perforación. Después coloco el buje de 10 centímetros y termino de pasar el tornillo. Por el otro lado coloco una segunda rondana y una tuerca de seguridad de inserto plástico.
Ahora coloco sus dos poleas con tornillo de 3/8 por 2 pulgadas. Aquí tengo nuestra torre recostada en el suelo para poder colocar los regatones de 2 pulgadas en los PTRs de la parte de abajo. Ahora tengo un tornillo de 3/8 por 2 pulgadas y media. Le coloco la primera rondana plana y lo paso por la solera. Por la parte de adentro le coloco 5 rondanas planas. Enseguida le coloco la polea y con un hilo de coser la ropa le coloco 5 rondanas planas por el otro lado. Por último, coloco su rondana plana de presión y su tuerca, pero lo dejaremos flojo en este momento. Ahora voy a colocar las otras 2 rondanas. Aquí tengo una solera de 23 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho y esta es de 3/16 de espesor. En las perforaciones voy a colocar 2 tornillos de 3/8 por 3 pulgadas y una vez que tenga los col roll en su lugar, esta la colocaremos para que no los deje salir. En este momento solo se las muestro para cuando llegue el momento sepan qué fue lo que hice. Aquí simplemente estoy colocando las poleas de la parte de abajo. Ahora tengo tapas de plástico de 2 pulgadas y le voy a colocar una en cada PTR que esté sin tapa. Aquí estoy colocando los col roll de 3/4 por 199.5 centímetros de largo. Ahora levanto un col roll para pasarlo por los bujes sombrero y después repito el proceso con el otro col roll. En la parte de abajo le voy a colocar gomas casetón para evitar que el peso golpee directo en el PTR. Ahora sí, vamos a colocar la solera en la parte de arriba. Aquí voy a colocar el carro de posiciones en el PTR de 1,5, el cual llevé a cromar para mejores resultados y una mejor estética. Ahora simplemente lo voy a colocar en su lugar con tornillos de 3/8 por 3 pulgadas. Ahora sí podemos apretar el tornillo de la polea y junto con el del PTR. Aquí tengo el cable de acero. Como pueden ver, tiene un guardacabo y un casquillo de aluminio, el cual se ponchó al centro y después una vez más a cada lado. Después coloqué su bola tope. Les dejaré en la descripción un video donde les muestro cómo hacerlo. La medida del cable desde el guardacabo hasta el otro extremo es de 910 centímetros. Ahora lo pasamos primero por el carro de posiciones, después pasará por las 2 primeras poleas de la parte superior. Continuamos pasándolo por la polea del carro de peso. Volveremos a subir para pasarlo por la polea trasera de la parte superior. Ahora lo pasamos por las 2 poleas de la parte de abajo. Para terminar lo pasamos por el buje de 4 centímetros y apretamos sus opresores.
Aquí simplemente vamos a juntar nuestras dos torres con el PTR de 3 metros. Para eso usaremos tornillos de 3/8 por 3 pulgadas. Ahora, con tornillos de 3/8 por 3 pulgadas, vamos a colocar los PTRs de 28 centímetros. Aquí voy a colocar aceite para bebé en el cold roll de 13 centímetros y también en el maneral para que me sea más fácil de colocar. Al final la técnica fue girarlo un poco al mismo tiempo que lo empujo. Así damos por terminada la fabricación de este nuevo modelo de crossover. Gracias por haberme acompañado en un proyecto más, por la paciencia de estarme esperando tanto tiempo en traerles esta tercera y cuarta parte, pero como vieron fue otro reto más superado. Espero seguir aquí con ustedes con más proyectos. Próximamente tengo un nuevo modelo de elevación de pelvis y tengo un nuevo modelo de prensa que, igual que el crossover, son más sencillos pero que conservan la biomecánica de los primeros modelos y simplemente son más sencillos para poderlos fabricar más fácil y para que sean más accesibles en cuestión de lo económico. Sin más que decir, me despido, les mando un saludo, un abrazo y nos vemos la próxima semana.